Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a estar orando, amén. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta tarde, Dios eterno, porque tú nos permites, Señor Jesús, estar en tu casa, Padre. Gracias te damos porque nos has traído con bien, Señor, nos has guardado, nos has librado de todo mal, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno y poderoso, por la cual, Señor Jesús, hemos venido, Señor, hemos dedicado este tiempo, Padre, para, Señor Jesús, estar en comunión contigo, Dios eterno. Te pedimos, Dios Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios eterno. Somos faltos delante de ti, Señor, pero es por eso que estamos en este lugar, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu ayuda, bendito Dios. Aquí estamos, Padre, venimos ante tu presencia, Dios eterno. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos.
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de oración. Gracias porque tú eres grande y tú nos escuchas. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos. Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a
le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, poder adorar y poder bendecir su dulce y bello nombre. Te vamos a abrir nuestra Biblia en esta preciosa noche, hermanos. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 19 al 21, por favor. Vamos a leerlo, por favor. Yo lo leo y usted me sigue con su vista. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa noche. Te damos gracias por el enorme honor, por el enorme privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar vivos, de poder reunirnos, Señor, en este lugar. Y aunque no estamos todos, Señor, te pedimos por todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa, Señor. Te pedimos que tú hagas algo especial, algo poderoso. Nosotros que ya estamos aquí queremos, Señor, adorarte, bendecirte. Hemos hablado contigo, hemos expuesto nuestras necesidades. Te pedimos que sigas obrando y que sigas manifestándote de una manera poderosa. Señor, guíanos, transfórmanos. Vamos a estudiar tu palabra. Que cada versículo, que cada parte de las Sagradas Escrituras que leamos, que estudiemos, tú nos des la gracia, la fuerza, la sabiduría, la unción, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Tu palabra, Señor, es el ungüento, es la medicina, Señor, que nuestra alma necesita. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, cava nuestros oídos, Señor, y tendremos el cuidado de darte a ti la honra, la gloria y la alabanza. Lo pedimos, Dios, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta preciosa noche. Seguimos estudiando, hermanos, este tema acerca del discipulado. Amén. Ahora vamos a estudiar un poco, hermanos, acerca de la identidad de los discípulos. Y la palabra, hermanos, para identidad, como lo dice aquí, vamos a leer el verso 19 en la versión 60, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pero el verso 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y esta es la palabra que me llamó la atención. En la versión, hermano, la Biblia de las Américas, se lee de esta manera: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Los discípulos, hermano, deben de tener una identidad, deben de parecerse a alguien. Y aquí Pablo, más de alguna vez, hermano, cuando habla de sus colaboradores, hermanos, de los que Dios le permitió enseñar, los que Dios les permitió, hermanos, ser sus discípulos, tienen que tener el mismo sentir, hermano, de su líder, de su maestro. Y dice esta porción, hermano: pues a nadie tengo más del mismo sentir. Pero me gusta la versión, hermano, Dios habla hoy. Esto está más entendible. Dice: porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Ya sabemos, hermano, lo que Pablo se interesa, lo que Pablo es lo que más le importa. Las iglesias, los hermanos
que el Señor, hermano, en su misericordia ha salvado usando la vida de este hombre. Pero hay una versión que encontré, hermanos, que se llama Eunsa, que es de una universidad, pero dice de esta manera: pues a nadie tengo tan identificado. Y esto me gustó mucho. A nadie tengo tan identificado. Está hablando de identidad. Identidad, hermano, es lo que siente, es sus preocupaciones. Y aquí dice: nadie está identificado conmigo. Y oiga, ¿en qué? En la preocupación sincera por vosotros. Las características, hermano, de los discípulos pueden darse, hermano, pueden distinguirse en cómo se comportan, en cómo hablan, en qué es lo que les interesa. Y Pablo habla de Timoteo, hermanos, que es igual a él, que hay algo que le preocupa a Timoteo, que era lo mismo que le preocupaba a Pablo. Y como Pablo es el que está, hermanos, guiando, sobrellevando, si nosotros nos damos cuenta, Dios llama a Pablo y le da, hermano, un ministerio apostólico. Pero para que Pablo pudiera, hermanos, llevar a cabo esa función, para que Dios, hermano, pudiera extender el ministerio de Pablo, fue necesario, hermano, que Dios le proveyera discípulos, que Dios le proveyera, hermano, hermanos, personas que pudieran apoyarlo. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia habla, hermanos, de la iglesia de Cristo, que es como un cuerpo que tiene muchos miembros y que cada miembro tiene una función. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que el equipo de trabajo, hermano, que Dios le provee a Pablo, tiene algunas características, y que Pablo, esto me llamó la atención, hermano, que Pablo, el líder, el maestro, el que les está enseñando, el perito arquitecto, tiene que conocer, hermano, las características, y tiene que conocer las cualidades, la identidad de cada uno de ellos. Dentro de esas cualidades se nota, hermano, de los discípulos, que tienen la misma imagen, que tienen la misma forma de hablar. Y ahorita vamos a analizar, hermano, a Timoteo, porque hablan con verdad, porque hablan con integridad, tienen la misma forma de caminar, pero no en el sentido literal, amén. No vaya a pensar que todos van a caminar, hermano, como Pablo, en el sentido de los mismos ademanes al caminar, sino al caminar habla de caminar en santidad, de caminar en integridad. Tienen a veces la misma forma de predicar y de trazar la palabra. Si nosotros vemos a los hombres que Dios usó, hermano, para ayudar a Pablo, eran hombres, hermano, tremendos. Y vamos a ver algunos hombres, no los vamos a ver hoy todos, hermanos, pero algunos colaboradores, algunos discípulos que Pablo mencionó en sus cartas. Por lo menos encontré a 6 hombres, a 6 discípulos, a 6 colaboradores. Se los voy a mencionar y después vamos a estudiar, hermano, al que habla de él y dice verdadero hijo en la fe. Al que dice no tengo a alguien con el mismo sentir, con la misma identidad que yo tengo. Mencionaremos ahorita los 6 y después vamos a estudiar, hermano, a Timoteo, a Erasto, a Epafras, a Tíquico, a Onésimo y a Epafrodito. Cada uno de ellos, hermano, fue alguien importante en el ministerio de Pablo. Y es que tenían esa identidad y Pablo los conocía. Cada uno de ellos, hermano, vamos a estudiar su nombre y vamos a estudiar sus características, porque de acuerdo, hermano, a las características,
Pablo, hermano, en la misericordia de Dios, hermano, al conocer estas características, cuando hay una necesidad en determinado lugar, y lo vamos a estudiar un poquito, Pablo tiene esa sabiduría, hermano, de enviar a cada uno de ellos de acuerdo, hermano, a las necesidades de cada lugar. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En muchos versículos, hermanos, se menciona a Timoteo junto con Pablo, pero Colosenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 es el que vamos a tomar, hermano, como referencia para ver que Pablo, dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y luego dice, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 1. La Biblia de las Américas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego menciona, y el hermano Timoteo. Cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, se aplica también, hermano, eso de la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Si Pablo era apóstol por la voluntad de Dios, Timoteo era colaborador de Pablo también por la voluntad de Dios. La palabra o el nombre Timoteo, ya lo sabemos, hermano, qué significa, pero vamos a aplicarlo, hermano, a la necesidad que Pablo ve, que Pablo se interesa, hermano, o se entera de algunos lugares. El nombre de Timoteo significa el que adora a Dios, pero también significa, esto me llamó poderosamente la atención, el apreciado de Dios, el amado de Dios, pero en griego quiere decir el temeroso de Dios. Entonces Pablo quiere decir el que adora a Dios y el amado de Dios. El significado, hermano, nos permite ver por qué Timoteo acompañó a Pablo en la mayoría de sus viajes y por qué Pablo lo mencionó en la mayoría de sus cartas. Hemos dicho, hermano, más de alguna vez que el nombre, hermano, o el significado del nombre marca el carácter, marca a veces el oficio, marca, hermano, lo que Dios, los planes, los propósitos que Dios tiene para las personas mencionadas en las Sagradas Escrituras. Si Timoteo significa el que adora a Dios, Pablo le gustaba, hermano, que Timoteo le acompañara siempre, porque no era necesario que Pablo le dijera a Timoteo, ¿sabes qué? Vamos a estar en la iglesia, vamos a visitar alguna iglesia y tú tienes que adorar a Dios. Pablo sabía, hermano, que Timoteo tenía en su ADN, tenía en su identidad, tenía en sus características que era un adorador. Otra de las características, hermano, es que era alguien apreciado, y esto me llamó la atención. Si Timoteo era un joven, un hombre apreciado de Dios o apreciado por Dios, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Timoteo en algunas cartas es mencionado y dice la Biblia que los hermanos daban testimonio de Timoteo. ¿Qué cree usted que hablaban de Timoteo, hermano? Si su nombre significa amado de Dios, y para que Dios ame a alguien, hermano, ese alguien tiene que ser un hombre sincero, tiene que ser un hombre agradable, tiene que ser un hombre veraz, tiene que ser un hombre esforzado. En otras palabras, dijimos que el nombre de Timoteo también quiere decir temeroso de Dios. Entonces, cuando vemos las características de Timoteo, hermano,
¿Quién no le gustaría trabajar con un hombre o con una mujer con estas características? Que es un adorador, amén, que le encanta, que le fascina, que se deleita, hermano, como David se deleitaba estar en la casa de Dios, se deleitaba conducir, hermano, al pueblo en la alabanza y la adoración a Dios. Cuando vemos a Timoteo como un adorador, Pablo, hermano, se regocija en llevarlo. Cuando vemos a Timoteo como alguien apreciado, Pablo le dice: Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Apreciaba mucho, hermano, a Timoteo. Entonces era un adorador. Y ahora quiero que notemos esto, hermano. Eso es lo que significa Timoteo, y esas son las características de Timoteo en cuanto al nombre. Pero vamos a ir a Hechos capítulo 19 verso 22. Vamos a ver a dónde, en uno de los tantos lugares donde fue mandado, hermano, Timoteo. Hechos capítulo 19 verso 22. Mire lo que dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a dos discípulos, a dos colaboradores, Timoteo y Erasto. Oiga, Pablo envía, hermano, a Timoteo y a Erasto. ¿A dónde? A Macedonia. ¿Y qué hace Pablo? Y él se quedó por algún tiempo en Asia. Cuando Pablo se da cuenta de las características de Timoteo, no vamos a hablar de Erasto, eso lo vamos a ver próximamente. Cuando Pablo se da cuenta de que es un adorador, cuando Pablo se da cuenta que es alguien apreciado, cuando Pablo se da cuenta, hermano, de la identidad de Timoteo, me pareció interesante, hermano, ver qué significaba Macedonia. Y Macedonia significa ardor, o significa un lugar de adoración. Entonces, hermano, si va a mandar a alguien, hermano, a un lugar donde hay ardor por la adoración, que es Macedonia, necesitaba enviar a alguien que fuera un adorador. Necesitaba enviar a alguien que supiera, hermano, de ese tema, que supiera de esa función, que le gustara, hermano, ser un adorador. Él, cuando llevaba esa enseñanza, hermano, llevaba esa enseñanza porque él lo practicaba, pero también lo llevaba, hermano, con un poder y una autoridad, porque las enseñanzas que Timoteo daba, hermano, eran en el temor a Dios. Entonces, hermano, me parece interesante que Pablo, hermano, envía a cada uno de esos discípulos de acuerdo a las características, hermano, de ellos, y los envía a lugares. Esto me llama la atención. A lugares donde ellos, hermano, van a hacer un impacto para la vida de esos lugares, porque, hermanos, se identifican. Entonces, el tema de esta noche es la identidad de los discípulos. Todos, hermano, somos hijos de Dios, todos estamos en el camino del discipulado, pero no todos los discípulos son iguales. Cada uno tiene una identidad, cada uno tiene algunas características, cada uno tiene puntos fuertes y puntos débiles. Pero Pablo, hermano, me llama la atención que Pablo se interesa, hermano, en conocer a cada uno de los discípulos. Y regresamos, hermano, al versículo que tomamos como base, porque ahí hay algo que Pablo, hermano, aprovecha. Filipenses capítulo 2, verso 19 y verso 21. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Lo que está diciendo aquí, yo no lo voy a enviar cuando yo quiera, de la forma que yo quiera. Si usted
nota, dice, espero en qué, hermano, en el Señor. Aquí, hermano, el escritor Pablo mismo nos está dando a entender que él no se dejaba llevar, hermano, solamente por lo que le decían, por las peticiones que le hacían, o por lo que llegaba a sus oídos de acuerdo a las necesidades que hubiera, hermano, en las diferentes iglesias. Aquí en la iglesia de Filipo había necesidades, pero dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y qué difícil es cuando uno está trabajando en la obra del Señor y cuando el Señor nos da, hermano, el privilegio de liderar y de repente nos enteramos de diferentes necesidades o peticiones y a veces uno dice, ¿qué hacemos? A veces decimos, vamos a actuar inmediatamente, pero Pablo nos enseña que él sabía esperar en el Señor. Él sabía ser dirigido, hermano, por el Señor y decía, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Cómo interpretamos, cómo entendemos, hermano, la segunda parte de este versículo? Mientras Pablo no enviaba a Timoteo a Filipo, ¿cómo era su ánimo? Si dice que va a estar de buen ánimo después de que envíe a Timoteo a la iglesia de Filipo. Esto lo estoy pensando yo. ¿Cómo cree usted que se encontraba a veces Pablo en su ánimo? Y a veces no logramos entender, hermano, las preocupaciones que pasan los líderes. Y pensamos que a veces, hermano, me imagino que Pablo más de alguna vez estaba de un ánimo, hermano, no de buen ánimo. Lo contrario de buen ánimo, preocupado. Estaba quizás, y la misma Biblia lo dice en sus cartas, hermano, que él tenía una preocupación. Se agolpaba sobre él, hermano, la preocupación por las iglesias. A veces nosotros, hermano, como miembros que somos, pensamos, hermano, que siempre el líder tiene que estar de buen ánimo porque es el que va guiando, porque es el ejemplo. Pero aquí, a la luz de las escrituras, me doy cuenta que mientras Pablo no enviaba a Timoteo, estaba preocupado. Mientras Pablo no enviaba, no esperaba en el Señor, había una carga dentro de él por las iglesias. Pero cuando él esperaba en el Señor y el Señor le daba, hermano, nosotros hablamos así, le daba luz verde, le decía, ahora es tiempo de que lo envíes. Pablo, hermano, se sentía, dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de qué, hermano, de vuestro estado. ¿Sabe qué está diciendo aquí Pablo? Cuando Timoteo vaya, y lo vamos a ver en el versículo siguiente, cuando Timoteo vaya, voy a estar de buen ánimo. ¿Qué es de buen ánimo para usted? Voy a estar tranquilo, voy a estar contento, voy a estar en paz, voy a estar sin preocupaciones. Y eso, hermano, parece interesante. Sé que la comparación a lo mejor no va al punto, pero cuando no vamos a estar en casa, hermano, y decimos, le pedimos al vecino, ¿sabes qué? Necesito que por ahí decimos, le eche un vistazo a mi casa, le eche un vistazo a mis carros. Yo no sé qué le preocupe, pero no es lo mismo, hermano, como dejar a alguien de confianza y decirle, quédate a cargo de la casa, aquí están las llaves, puedes agarrar lo que hay en el refrigerador, puedes hacer lo que tú quieras, porque hay confianza. Pablo, hermano, cuando envía a Timoteo, vamos a ver el verso número 20. ¿Qué es lo que hace que el líder esté de buen ánimo? Y cuando estamos hablando de líder, estamos hablando, hermano, del trabajo del Señor. Dice, pues a ninguno tengo del mismo
ánimo. Dijimos que la versión Dios habla hoy dice, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos. ¿Qué sentimientos tenía Pablo respecto a las iglesias? Mire, lo dice más adelante. Y que tan sinceramente, ¿cuáles eran los sentimientos de Pablo y de Timoteo, hermanos? Dice, que tan sinceramente se interese por vosotros. Esto es maravilloso. En todas las áreas, hermano, de nuestra vida, en todas las esferas de la vida, es maravilloso, es una bendición, es hermano un privilegio, es algo, hermano, que es un alivio, es un ánimo contar, hermano, con alguien que se parezca a usted, con alguien que piense como usted, con alguien que se preocupe, hermano, de las cosas, hermano, como usted. Y Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo sentir. En la versión otra que leíamos dice, pues a nadie tengo tan identificado conmigo en la preocupación. Y oiga, hermano, en la preocupación sincera por vosotros. Es bonito, hermano, cuando nos reunimos todos los hermanos. Es bonito cuando participamos de una fiesta. Es bonito, hermano, cuando logramos algunas metas, cuando logramos algunos objetivos dentro de la congregación. Pero cuando empieza el Señor a extender, hermano, el ministerio, cuando el Señor empieza a llevarnos a otros niveles en el trabajo y en la obra de Dios, necesitamos rogarle y pedirle al Señor, Señor, envía discípulos, levanta discípulos que se identifiquen con tu obra. Por eso el Señor dice, hermano, que no pueden caminar, no pueden andar dos si no estuvieran de acuerdo. Hay muchos problemas, hay muchas luchas, hermano, en los ministerios. Cuando el líder tiene una visión y cuando los que le van siguiendo, les van ayudando, no comparten la misma visión. Pablo, hermano, sentía esa preocupación, sentía ese dolor, pero cuando veía que Timoteo estaba ahí, y no solo eso, hermano, Timoteo tenía, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Nadie se preocupa por ustedes. Y la versión 60 dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, este interés del que está hablando Pablo no es un interés, hermano, como lo dice el verso 21. A ver, póngame el 21, creo que sí lo especifica. Sí, oiga, todos los demás, los que no tienen la identidad del líder, los que no tienen los mismos sentimientos, va a haber muchas personas, y lo hemos visto, lo hemos experimentado, que mucha gente, hermano, va a las iglesias, va a las congregaciones, o va a apoyar a las familias hasta cierto punto, hermano, que necesitan de Dios, pero no por el interés correcto. Mire lo que dice aquí Pablo, porque todos buscan, ¿qué dice, hermano? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si vamos a estudiar las cartas del apóstol Pablo, uno de los problemas, hermano, de las preocupaciones que Pablo tenía era que venían otros maestros, era que venían, hermano, otros apóstoles, otros falsos hermanos, otros falsos obreros. Lo vemos a través de las cartas de Pablo. Y hermano, ellos querían aprovecharse de la grey. Ellos querían abusar, hermano, de su autoridad para sacar, hermano, para buscar, ¿qué dice aquí? Lo suyo propio, para buscar ganancias, para aprovecharse, hermano. No se preocupaban por ellos. Regresamos al verso 20. Pero Timoteo,
Y esto me impacta, hermano, me impacta. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan, ¿cómo se daba cuenta Pablo? Hermano, que la preocupación, que el ánimo de Timoteo era tan sincero por los hermanos de Filipo. Y no solo de Filipo. Quiero que vayamos, hermano, al Salmo 55, verso 12 al 14. La razón principal y primordial, hermano, de Pablo al enviar a Timoteo, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Aquí David está hablando, hermano. Dice: porque no me afrentó un enemigo. Esto está interesante. Nosotros pensamos que los van a traer problemas, los que nos van a afrentar, David dice: no me afrentó un enemigo. Normalmente nosotros, ¿quiénes pensamos que son los que nos afrentan? Los que nos causan problemas, los que nos causan preocupaciones, los que buscan nuestro mal. Nosotros pensamos que es nuestro enemigo, no Satanás, no está hablando de una persona. Dice: porque no me afrentó un enemigo. Y oiga, cuando nos afrenta un enemigo, cuando alguien nos causa dolor sabiendo que es nuestro enemigo, que ni siquiera lo conocemos, que no andamos con él, que no platicamos con él, mire lo que podemos hacer. Dice: lo cual lo habría soportado. Y luego dice: ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Entonces, cuando alguien se levanta contra uno, nosotros lógicamente decimos: este me aborrece, ¿sí o no, hermanos? Este me odia, este me desprecia, este es mi enemigo. Pero aquí David dice: no se alzó contra mí el que me aborrecía. Oiga esto. Dice: porque yo me hubiera escondido, me hubiera ocultado de él, me hubiese hecho no le hago caso. Pero mire lo que dice el verso 13: sino tú, hombre. Oiga esto. Aquí ya no está diciendo por lo que hacía. Dice: tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Verso 14: que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mire lo que hacían el que se levantó, hermano, contra David, el que se alzó. Dice que juntos, ¿qué dice, hermano? Comunicábamos dulcemente los secretos, que aprendían, que eran amigos. Eso quiere decir lo que Pablo está diciendo, hermano, en el versículo 20, no lo regrese, de Filipenses 2. Está diciendo: pues a nadie tengo más del mismo sentir, no tengo a nadie que se parezca a mí. Literalmente, hermano, está diciendo: no tengo a nadie de la misma alma como la mía, que tenga el alma igual que yo. Cuando aquí dice que tan sinceramente se interese por vosotros, cuando Pablo envió a Timoteo, oiga esto, hermano, él envió lo mejor. Él envió, hermanos, a un hombre que mostraba un corazón de pastor y que tenía una gran preocupación por sus ovejas, más que por él mismo. Pablo reconoció lo raro y difícil que era encontrar este tipo de corazón. Cuando él observaba que todos buscaban lo suyo propio, no lo que era de Cristo. Entonces, lo más importante aquí, hermanos, es que David está diciendo: mi amigo, mi íntimo,
el que tenía la misma alma, el que tenía los mismos sentimientos. Qué terrible es, hermano, y no nos sorprendamos. Esperemos que no nos pase, pero hay que estar preparados. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Leyendo los comentarios, alguno de ellos decía que probablemente estaba hablando, hermanos, de Urías, y que David posiblemente se sentía ese amigo que traicionó a Urías. Urías el eteo, que acuérdese qué fue lo que pasó. David no solamente lo traicionaron, sino que él también. ¿Cuántos se recuerdan qué fue lo que hizo David con Urías? Eso no es un amigo. Le quitó su esposa y lo mandó a matar. Entonces, hermano, lo que Pablo está diciendo, tiene que haber personas que amen de la misma manera que uno, que tengan el alma como uno. Pero esto, qué dolor es, hermano, cuando, y yo me he identificado con muchos hermanos cuando empezamos a buscar de Dios hace años, cuando empezamos a trabajar en la obra de Dios. Ahí dice David que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Eso es lo que tienen que ser los amigos. Tienen que comunicarse, hermano, los secretos, lo que uno aprende, pero dice ahí con dulzura, con una amistad que solo lo puede dar, hermano, el amor de Cristo. Nosotros, hermano, en la iglesia tenemos que tener esa identidad, hermano, de ser, hermano, hombres íntegros. ¿Qué significa, Timoteo? Dijimos, hombres adoradores, hombres temerosos de Dios, y mujeres. También significa, hermano, hombres y mujeres amados por Dios. Qué lindo es cuando hay hermanos que fácilmente se dan a querer, se dan a extrañarse. Qué maravilloso, porque vemos ahí, hermano, la mano, la misericordia de Dios. Y dice, y andábamos en ¿qué, hermano? En amistad. ¿En dónde? Yo sé que usted me va a ver feo y va a decir, hermano, en la casa de Dios, o a la casa de Dios venimos. ¿Qué es lo principal que venimos a hacer a la casa de Dios? Adorar a Dios. ¿A qué más? A escuchar la palabra de Dios. Pregunto, contésteme usted si gusta, si desea. ¿Será que venimos a hacer amistad, hermano, con los hermanos aquí en la iglesia? Hermanos, acuérdese que dice Salmo 133:1. ¿Cuántos se lo saben? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de amistad, está hablando de compañerismo, está hablando, hermano, de tener todos un mismo sentir. Está hablando de comunicarse. Pablo dice, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? Hay alabanzas, hay himnos, hay cánticos espirituales, hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia. ¿Qué hay? Hermano, a veces hemos malinterpretado lo que venimos a hacer a la iglesia. Lo principal, hermano, es adorar a Dios. Pero oiga esto, hermano, qué maravilloso es tener amigos en la iglesia. Qué maravilloso es decir, cuando yo pienso en alguien para que me cubra, para que me ayude. Cuando digo que me cubra, no estoy diciendo que me encubra, sino que haga lo que a mí me corresponde. Y esto pasa muy seguido, hermano, en las iglesias. Tenemos esta necesidad. Gracias a Dios que aquí no, hermano, pero a veces en algunas iglesias, cuando el pastor sale, por eso no me gusta salir, cuando el pastor sale, tienen que pedir, hermano, ayuda a otros predicadores de otros lugares. Y los pastores tienen cuidado, hermano, de ver a quién van a pedirle de favor que los cubra para predicar, para enseñar.
Pero qué tremendo es, qué maravilloso, qué hermano, qué agradable es que Pablo no sufría de eso. Amén. No solo Pablo les decía, ¿sabes qué, Timoteo? No voy a estar, me voy a quedar en Asia, no voy a poder ir a Filipo. ¿Sabes qué? No había el Zoom, no había las redes sociales, pues que me miren. Hermano, hay personas que estaban tan adelantadas de la tecnología de nosotros. Esto que se está usando, hermano, hace como 10 años compré un libro de un hombre llamado David Chu, me parece que es un coreano que tenía la iglesia más grande, hermano. Y cuando yo leía ese libro, decía que él tenía un auditorio, una iglesia, como usted quiera llamarle. Pero cuando yo estaba leyendo ese libro, él decía, hermano, que él no podía estar en otras iglesias, y a él le llamaba iglesias satélites. O sea, él tenía muchos otros lugares y él no podía estar personalmente en cada una de ellas. Entonces lo que él hacía, él transmitía a través del satélite, y él desde el auditorio donde él estaba, hermano, la señal salía a todas estas pequeñas congregaciones a lo lejos. Había un tiempo en que todos se reunían, y ahí, hermano, se ponía una iglesia grandísima, si es que cabían todos. Pero él, hermano, lo hacía de esta manera. Pablo no tenía esa tecnología. Pablo, hermano, no necesitaba que si en alguna iglesia, en algún lugar, llámese Éfeso, llámese Filipo, llámese Corinto, llámese, hermano, Tesalónica, en ninguno de esos lugares, si él no podía llegar, y esto me llama poderosamente la atención, si él no podía llegar, él tenía la seguridad, él tenía la certeza de decir, ¿sabes qué? Hablaba de Timoteo y le decía, cuando Timoteo llegue, por favor, quiero que lo traten bien, quiero que lo encaminen, quiero que pongan atención en lo que él tiene que enseñarles. Si se hace falta enseñanzas de adoración, él sabe qué enseñar. Si hace falta, hermano, enseñanza de cómo ser alguien íntegro, de cómo ser alguien amado por Dios, él sabe hacerlo. Entonces, muchas de las veces, hermanos, las congregaciones sufren cuando no hay discípulos, cuando no hay colaboradores con identidad. Pero esto, hermano, me trae una enseñanza maravillosa para que nosotros trabajemos en esta área, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y qué maravilloso es, hermano, que nosotros compartamos lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos da a través de su buen espíritu, y que juntos crezcamos. Y luego dice, y andábamos en amistad. Qué triste es, hermano, cuando los líderes no tienen, hermano, alguien en quien confiar. Qué triste es, hermano, que haya líderes como el rey Saúl, hermano, que cuando vio que Dios levantaba a este joven llamado David, hermano, y que él sí pudo vencer a Goliat, hermano, dice la Biblia que quiso traspasarlo con su lanza, hermano, varias veces quiso matarlo. Qué triste es, hermano, andarse cuidando de personas, hermano, que no tienen el mismo corazón, la misma preocupación que Dios ha puesto en nosotros. Y creemos con todo el corazón que Dios está poniendo ese sentir, hermano, en la vida de cada uno de nosotros, porque dice, y andábamos en amistad. ¿En dónde, hermano? En la casa de Dios. Qué triste sería que en la casa de Dios, en lugar de amistad, fuera el contraste. El contraste de amistad, ¿qué es? Enemistad, contienda, pleitos, celos. Hermano, eso es tremendo. No es posible. A mí en lo personal no me cabe en la cabeza reunirnos, hermano, y andar en enemistad en la casa de Dios, y andar hablando de los demás, hermano, en la casa de Dios. Dice este versículo, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué lindo es contar con los hermanos. Qué lindo es, hermano, llamarle a altas horas de la noche y decirle, ¿sabe qué, hermano?
espero que nunca suceda. Me quedé en el freeway, me quedé en el monte de la ciudad, el monte. Me quedé en Long Beach, hermano. Yo sé que ahorita usted dice, no, ahorita nadie tiene excusa de no llegar a casa. Hay Uber, pero qué lindo sería, hermano, que puede hacerlo si gusta. Suena mi celular, hermano, necesito su ayuda. ¿Sabe qué necesito? No solo un problema de este tipo. Cualquier problema, cualquier necesidad, llámese económica, llámese moral, llámese espiritual, en cualquier necesidad, hermano, necesitamos nosotros ir a esos niveles, porque cuando esto sucede, el ministerio se va engrandeciendo. Los discípulos, Dios los va levantando, y cuando Pablo, hermano, estaba listo para partir con el Señor, él no se preocupó, porque por lo menos ¿cuántos discípulos, cuántos colaboradores mencionamos, hermano? 6 colaboradores, en los cuales uno de ellos estaba uno que era adorador, uno que era amado, uno que era, y terminamos, hermano, el tema de esta noche poniendo el versículo número 20, hermano, de Filipenses capítulo 2. Esto es maravilloso, hermano. Decir de alguien, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Cuando estudiemos a Onésimo, que era un esclavo, un adelanto nomás para decirle, Pablo estaba seguro de la conversión de Onésimo. Pablo estaba seguro de lo que Dios había hecho en Onésimo, que cuando lo envía a Filemón, le dice, quiero que lo trates como si yo mismo fuera. Quiero que le des todo lo que él necesita. Y como que si está, hermano, conociendo lo que va a pensar Filemón, y Filemón va a decir, pero si este me robó, pero si este se fue por algo, este me debe. Y Pablo le dice, y si algo te debe, ¿qué le dice, hermano? Ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Y oiga, luego le dice, aunque tú mismo te me debes. Qué tremendo es cuando hay líderes así, y cuando los líderes, hermano, están enseñando bien a los que siguen, a los que vienen, a los que Dios los va a levantar. Qué maravilloso es cuando alguien, hermano, sé que los privilegios traen responsabilidades, pero qué maravilloso es cuando alguien dice, hermano, usted vaya, usted represéntenos, usted vaya y haga la labor, haga la obra del Señor. Esto es maravilloso, pero no se trata, hermano, solamente de alguien que sepa hablar, de alguien que sepa predicar. No, se trata, para concluir, hermano, se trata de tener hombres y mujeres, dice aquí Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Nadie se identifica tanto conmigo. ¿En qué? ¿Cómo cree usted que hablaba Timoteo? ¿Como Pablo? ¿Cómo cree usted que amaba a Timoteo? ¿Cómo cree usted, hermano? Dice, y que tan sinceramente se interese por quién. Hermanos, qué maravilloso es cuando alguien dice, hermano, estoy aquí para lo que necesite. Primero, hermano, se ve su testimonio aquí, primero se ve su avance aquí, y ya cuando el Señor, hermano, abre puertas en otros lugares, hermano, si en algo puedo servir, aquí estoy. Uno dice, sí, lo vamos a enviar, porque se interesa por quién. Que tan sinceramente se interese por vosotros. No había otro interés de Pablo. Pablo no le interesaba la economía, y lo vemos, hermano, en la despedida, en el discurso de despedida que Pablo hace, hermano, en Mileto. Les empieza a decir, yo he estado con ustedes por 3 años y he predicado la palabra del Señor con lágrimas día y noche. Pero oiga lo que dice, pero no he deseado, no he querido de ustedes el dinero, no he deseado, no he codiciado ningún vestido,
ahorita me está llegando, posiblemente los hermanos de Mileto estaban bendecidos, hermanos, los hermanos que se congregaban ahí se vestían posiblemente mejor que Pablo. Y Pablo decía: yo no he codiciado nada de eso, yo no he buscado lo de ustedes para mí. Acuérdese que él, hermano, es el hombre que dice: es bueno que el hombre que vive del altar viva del altar. Es bueno que el hombre, hermanos, que siembra en ustedes lo espiritual, coseche de vosotros lo material. Pero Pablo dice: yo no he abusado de ese derecho. Yo me he dado por ustedes. Lo que de ustedes me interesa es su bienestar, es el alma, es la relación que ustedes tienen con Dios, es que ustedes crezcan, es que ustedes conozcan el verdadero evangelio, es que ustedes vivan en amistad, es que ustedes vivan en armonía. Hermano, y qué maravilloso. Me imagino que la vida de Pablo tuvo muchos sinsabores, tuvo muchas luchas, tuvo muchas pruebas, tuvo muchas tempestades, tuvo muchos sufrimientos. Pero a la luz de las escrituras, nos ponemos de pie, hermano. No había nada que lo hiciera feliz que no fuera. Él no anhelaba, hermano, dinero. Él no anhelaba bienes. ¿Qué era lo que hacía feliz a Pablo? ¿Cuántos saben? Le decía: cuando estoy deseoso de que vengas a verme, Timoteo, por favor, ven a verme. Si hay algo, hermano, que Pablo anhelaba, era ver a sus colaboradores. Y que no que le trajeran chismes, no que le trajeran. ¿Sabe qué le gustaba a Pablo? Porque ahí dice, hermano, que se interese por vosotros, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, lo que es de Cristo Jesús. Creo que era en el verso anterior, que dice que buscaba, hermano, el bien de los demás, y que él iba a estar de buen ánimo cuando él estuviera en medio de ellos. Entonces, lo que a Pablo le gustaba es que vinieran sus colaboradores y que le trajeran buenas noticias. ¿Cuánta falta nos hace, hermano, que nuestro corazón esté 100% entregado a su obra, 100% a lo que Dios nos ha llamado y 100% a lo que Dios nos ha entregado? Dios, en esta noche venimos delante de tu presencia. Por favor, Dios, nos ponemos en tus manos. Haznos entender, haznos comprender, Señor, el propósito por el cual nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que más de algunos, Señor, nos has revelado, nos has mostrado lo que tú tienes para nosotros. Perdónanos porque más de alguna vez, Señor, hemos ignorado ese propósito. Nos has hablado a través de tu palabra, Señor, nos has hablado a través de sueño. Más de alguno nos has hablado a través de profecía. Señor, de muchas formas nos has hablado. Y nosotros, Señor, a veces seguimos, Señor, ocupados en nuestras tareas, en nuestras metas, en nuestros deseos, Señor. Y nos hemos olvidado que tenemos un propósito por el cual tú nos hablaste, nos bendijiste, tú nos salvaste, tú nos rescataste. Pedimos, Señor, que tu poder y tu gloria se hagan real en nuestra vida. Permite, Señor, que nuestra vida podamos entregarla para tu obra, para tu servicio, Señor. Y que tú puedas, Señor, cada día poder, Señor, revelarnos lo que tú quieres para nosotros, y que podamos tener una amistad aquí en tu casa, y que podamos, Señor, tener una identidad, que podamos, Señor, compartir la visión, Señor, que tú has puesto para este ministerio, Señor, y que pronto, Señor, si a ti te place, podamos, Señor, extendernos a otros lugares, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Sé que hay hombres, mujeres que tú estás levantando, Señor, y que van a tener, Señor, ese sentir, ese amor por las almas. No van a buscar lo suyo propio. Aquí está diciendo que los hombres que eran colaboradores tuyos, Señor, no buscaban sus metas, sus propósitos, sino lo que había en Cristo, Señor. Te pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Llévanos, Señor,
a niveles donde podamos tomar decisiones, Señor, que sean afectadas, Señor, por tu poder, por tu gloria, que sean dirigidas, Señor, en otras palabras, por tu Espíritu Santo. En esta noche te damos gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te pedimos por todas las necesidades que tu pueblo tiene y que quizás, Señor, no fueron expuestas, Señor, o no las dijimos, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas obrando. Señor, te pedimos que tú te glorifiques en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta noche, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado en este lugar. Vamos a salir de este lugar, ve con nosotros, guárdanos, bendícenos, prospéranos, líbranos de todo mal, líbranos de todo accidente, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir hacia adelante, Señor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.